Hola, buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas alumnos que nos acompañan en esta noche. Buenas noches, Buenas maestro. noches. Eso. Bienvenida, doctora Saraí. Sí, igualmente, maestro. Bien, doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está Puebla, doctora? ¿Cómo está la Pues ciudad de Puebla? ahorita está templadito, Ladito. Y con el sarampión, ¿cómo andamos por allá? ¿no? Ahorita, por lo menos aquí en mi parte, en la parte donde yo estoy viviendo, es la región Zacapoaxtla, no, nada de sarampión. Oh, excelente. ¿Y por Muy allá bien. ustedes? Acá en Oaxaca, Ujú, dos casos reportados nada más, pero se hizo cerco epidemiológico y ujú. hasta el momento, gracias a Dios, todo controlado. Sí, acá en Puebla se reportaron aproximadamente como 6 casos, pero fue más de la parte de Huauchinango. Y de esta parte de Zacapoaxtla, no. Hasta ahorita nada. Teciutlán y toda esta parte Cuetzalan, no ha habido nada. Excelente. Pues bueno, pues vamos a iniciar la sesión de esta noche. Recuerden, alumnos, tenemos una invitación para este viernes. Vamos a tratar el tema de la tuberculosis. También vamos a Así invitar a es. nuestros alumnos del diplomado. Ya está programado el tema de la tuberculosis pulmonar. Efectivamente. Pues bueno, doctora, bienvenida. Iniciamos la sesión con el tema diabetes y las infecciones más frecuentes. Claro que Bienvenida. sí. Iniciamos sesión. Sí. Bueno, gracias por el espacio y pues esperamos que sea de su agrado. Ya saben, como siempre, cada 8 días pues estamos con los temas de la diabetes y todas las relaciones que tiene también con las enfermedades que son de más frecuencia. Entonces, pues también, ¿verdad? La diabetes se asocia a muchas infecciones y hay predisposición por la hiperglucemia sostenida que mantiene un paciente por no tener las metas ideales que debería de tener en su organismo. Entonces, rebasando esas metas, por supuesto que ya tiene en automático un riesgo muy importante para esto. Y pues ahorita estamos en etapa de carencias, creo que en todo el país, y pues muchos de los pacientes se quejan porque pues también, ¿verdad? Hay fármacos que necesitan y que cada vez pues están más costosos, ¿verdad? Tienen mucho costo y por supuesto que pues no lo tiene la institución. Entonces, pues también cabe aclarar que esto es un problema, una limitante en muchas de las ocasiones, porque al no tener el antibiótico, pues el paciente va a evolucionar mal y sobre todo, pues puede perder la vida, ¿verdad? Si no es que la pierde por este tipo de procesos infecciosos. ¿Por qué? Porque antiguamente las instituciones, pues por lo regular tenían ese tipo de antibióticos hasta hace todavía 1 o 2 años, ¿verdad? Pero ahorita sí estamos con muchísimas carencias y bueno, pues esa problemática es la que actualmente tiene México y más con los pacientes diabéticos, ¿verdad? Porque muchas veces evoluciona para mal hasta llegar al choque séptico y finalmente la muerte porque hay pacientes que tienen muy escasos recursos, o sea, dijeran todavía, tenemos diferente estrato socioeconómico. Unos somos de los del estrato socioeconómico medio, otros medio bajo y otro más bajo todavía, ¿verdad? Y son tal vez de los que menos se quejan, pero muchos de ellos pues no tienen ni lo más indispensable y es cuando nosotros pues sí estamos preocupados por ellos porque va evolucionando hacia, hacia tener una evolución tórpida y por supuesto que se va a ver frenada porque no hay la administración de antibióticos que deberían o que requieren en ese momento, ¿verdad? Entonces, bueno. Vemos que esto, vamos a ver la introducción del vínculo diabetes-infección, los factores fisiopatológicos que generan esta susceptibilidad para presentar procesos infecciosos, las infecciones más frecuentes por sistema, las infecciones invasivas y oportunistas, la diabetes de tipo 1, tipo 2, eso ya lo sabemos porque se supone que todos los que hemos estado en este diplomado sabemos diferenciar muy bien lo que es una diabetes de tipo 1 y una diabetes de tipo 2. Y por supuesto, prevención de vacunas, de control de la glucosa, el manejo general y las recomendaciones prácticas y por supuesto basados en literatura del 2024 al 2026. Tenemos entonces que la diabetes y las infecciones más frecuentes en personas con diabetes de tipo 1 y de tipo 2. Su objetivo, pues bueno, va a ser revisar todos estos factores de riesgo, los microorganismos más frecuentes, las presentaciones clínicas más frecuentes,
Por supuesto, prevención, vacunas, si es que las hay, y el control de la glucosa, que son las metas específicas que dijimos y que seguiremos diciendo, ¿verdad? 130, de 80 a 130 en pacientes que es la población general diabética de 80 a 130, pacientes especiales de más de 80 hasta 150, y las metas de hemoglobina glucosilada en pacientes normales, pues, o sea, pacientes normales diabéticos ya controlados, pues una hemoglobina glucosilada que sea menor a 7, pero ya, por ejemplo, en pacientes especiales que sea menor a 8. Y todo eso es para evitar favorecer la aparición de estos microorganismos tan agresivos en los pacientes diabéticos. Por eso muchas de las veces nosotros vemos que hay un paciente diabético y que no se controla y no se controla y no se controla. Definitivamente, si nosotros no logramos controlar la hiperglucemia a llevarla a una normoglucemia, metas ideales para un paciente diabético, pues casi por lo regular va a ser nula pues ahora sí que la recuperación de ese paciente. E incluso hay cronicidad de infecciones por lo mismo, ¿verdad? Porque tienen hiperglucemia sostenida, entre muchas otras comorbilidades que por lo regular acompañan a nuestros pacientes diabéticos, ¿verdad? Y nosotros pues seguiremos insistiendo con la adecuada alimentación, la adecuada bebida, porque también, ¿verdad? Van a beber bebidas que son saludables para un paciente diabético y siempre vamos a estar detrás de esto, ¿verdad? Entonces, bueno, las personas con diabetes vemos que presentan un mayor riesgo de infecciones graves y de infecciones complicadas. Muchas de las veces andaban caminando, resulta que andaban con calzado no adecuado para ellos, ya se tropezaron, a lo mejor hasta se tropezaron con una piedra o con un block, ¿verdad? Porque a veces se golpean el pie, pero como ya tienen pérdida de la sensibilidad, pues ni se dieron cuenta. Y cuando descubren, levantan el pie y ya lo tienen todo necrosado, ¿verdad? ¿Cuántas historias nosotros no sabemos de ese tipo de pacientes que llegan y ya con toda la necrosis en la planta, ¿verdad? O incluso se dan cuenta porque emite un olor feo, ¿verdad? Entonces dicen, no, pues es que huele mal, como que si algo se murió. Pues efectivamente, hay tejido muerto que está proliferando o se está llenando de bacterias y eso es un problema, ¿verdad? Que tenemos con frecuencia con los pacientes diabéticos. Los sitios más afectados de infecciones, pues principalmente la piel, ¿verdad? La piel porque es un exterior que tenemos del cuerpo y es lo principal que se empieza a afectar y también los tejidos blandos. Y por supuesto, el pie diabético que puede llegar hasta la osteomielitis, es decir, de que empezó a nivel de la piel, ahora ya se extendió hasta el hueso, ¿verdad? Y eso ya es más grave. Y también, por supuesto, las infecciones del tracto urinario, que muchas veces, por ejemplo, les pedimos un cultivo, les pedimos otro cultivo, ya terminó un tratamiento, ya terminó otro tratamiento, y resulta que sigue con ese tipo de microorganismo. ¿Y por qué? Porque también ellos a veces favorecen ese clima de proliferación bacteriana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se cuidan y porque se olvidan de las metas. Y por eso les digo, la importancia de estos temas, la importancia de esto es hacer que el paciente, primero que nada, el personal, ¿verdad? Nosotros que somos personal de salud tenemos que conocer muy bien las metas que estamos siguiendo de algo, ¿verdad? Así como, por ejemplo, les pondré un ejemplo chusco en donde dicen, si está, por ejemplo, un chico conquistando a una jovencita, ¿con qué finalidad? Pues con la finalidad del enamoramiento, de que se conozcan más, de que aprendan a convivir más. Bueno, pues lo mismo pasa con la enfermedad. Ya la tienen, no van a estar llorando todo el tiempo por su enfermedad. ¿Qué van a hacer? Pues conquistarla. ¿Y cómo es conquistarla? Pues llevar a las cifras meta, saber qué propósito, qué finalidad deben de tener para llegar a esa meta sin que se estén excediendo, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Y vemos, por ejemplo, cuántos pacientes no hemos tenido también que llegan a la consulta externa y tienen una fascitis plantar, es decir, ardor y dolor en la planta de los pies y así empieza. Luego se empiezan a rascar, como no tienen sensibilidad, ya hasta se hicieron, por ejemplo, una úlcera y después de esta úlcera se penetran los microorganismos y demás, o a veces andan descalzos. Cuando andan descalzos, por ejemplo, los puede picar desde una hormiga, ¿verdad? Porque a veces hay de esas hormigas de fuego, ¿verdad? Creo que le llaman hormigas de fuego,
que pican y de verdad que dan así como calambres, ¿verdad? Como toques eléctricos del dolor y da como ardor y como comezón. Bueno, pues ese tipo de situaciones, por simples que parezcan y por absurdo, porque a lo mejor para otra persona nos pica y pues nos vamos a, digamos, a rascar y nos vamos a lavar y tratamos de ponerle hielo o algo, o un analgésico para que se nos quite el dolor, pero en el diabético no. Lamentablemente, entre más esté descontrolado, menos lleve sus restricciones dietéticas de un paciente diabético, porque déjenme decirle que un paciente diabético no es decir se va a quedar sin comer, va a comer lo que verdaderamente su cuerpo requiere. Entonces, eso es lo que a veces nos cuesta que el paciente comprenda, ¿verdad? Que dice, ah, ya no voy a comer nada. Pues como que nada, o sea, sí vas a comer, pero vas a comer lo saludable, no lo que te hacía feliz, pero que te enfermaba. Entonces, son varias cosas que surgen, ¿verdad? A veces incluso también una mordedura de víbora, porque aquí, por ejemplo, por esta región de la región norte de Puebla, hay muchas víboras, están las coralillos, están, por ejemplo, bueno, ahorita la cascabel también, por aquí hay muchas víboras de cascabel, y está la viuda negra, y también, ¿verdad? La otra vez, por ejemplo, llegó un señor que tenía un dedo, nada más la punta del dedo le había picado una viuda negra. Le dimos tratamiento, pero resulta que él se descuidó, dejó el tratamiento, se sintió bien, creo que nada más tomó el antibiótico un día, pensó que no tenía nada porque claramente que a veces ellos piensan que porque es una picadura de araña no le pasaba nada, pues regresó ya con la necrosis. Eso lo vio el servicio de cirugía, yo no lo vi hasta que ya estaba con toda la necrosis y fui a hacer la valoración preoperatoria, pero pues ya, toda la necrosis de la mano y tenía, por ejemplo, múltiples abscesos, se le abscesó, tardó como 3 meses hasta que finalmente se le amputó la mano, ¿verdad? ¿Y por qué? Por el descuido, porque también el señor no se aplicaba la insulina, a veces se la aplicaba, a veces no, se tomaba de vez en cuando su Coca-Cola, a veces tomaba, por ejemplo, se comía sus galletas dulces o su pan dulce y no le importaba. Entonces son cosas que ellos mismos van abandonando, ¿verdad? Y así como también, por ejemplo, vemos un corte de uña. Por eso les recomendamos que se corten los pies, perdón, se corten las uñas de una forma horizontal y que no estén curveando. ¿Por qué? Y si hay uñas enterradas, pues mejor que se vayan con un especialista de las uñas como el podólogo para que le retire esa uña y no estén ahí rascándole, porque si no, ellos mismos se introducen los microorganismos y al rato va a tener un pie diabético, una necrosis y finalmente pues le van a retirar esa extremidad o el pie, ¿verdad? O el dedo. Entonces, así como esto, surgen muchas cosas, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. Ah, el otro día, fíjense, operaron algo que es muy poco común porque por lo regular también las mujeres tienen una infección vaginal que viene siendo, por ejemplo, una vulvitis, pues a nivel de la vulva, una cervicovaginitis a nivel del cervix y la vulva está infectada. Bueno, pues ese día llegó una paciente por abdomen agudo, le tomaron ultrasonido y solamente reflejaba un útero crecido, pero no sabían por qué. Y no decía, ¿verdad? El ultrasonido, pues no, como tal, el resultado no era lo que estaban esperando porque no reflejaba gran cosa de lo que ellos querían ver. Entonces dijeron, no, pues vamos a hacer una toma de, ¿cómo se llama? Vamos a hacer una laparotomía exploradora. Todo estaba bien, pero el útero estaba crecido. Entonces lo abrieron y drenaron aproximadamente 3 litros de material purulento. O sea, un absceso de útero, poco común. Yo, por lo menos, que haya visto, yo es poco usual, pero es todo eso lo puede desencadenar un paciente diabético. ¿Y por qué? Porque llegó con cetoacidosis, llegó deshidratada, llegó en estado de choque séptico e hipovolémico, por lo mismo, con una glucosa arriba de 400 y entonces, pues esta paciente se resolvió todo vía quirúrgica y ya después se empezaron a descender las cifras de glucosa. Y nada más, como dicen, para qué llegar hasta esos extremos, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque pues la paciente no se cuida, así de simple. Y bueno.
Tenemos también infecciones de vías respiratorias, como por ejemplo la tuberculosis, la influenza, la neumonía, el COVID, ¿verdad? Muchas de las veces decían cuando estaba la temporada de COVID, decían, no, 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 es que yo estoy sano. Y dicen, ¿no tiene alguna otra enfermedad? Ah, bueno, es que soy diabético. Ok. Tomaba uno la glucosa, 280, 350, y ellos se consideraban sanos. Entonces, pues en su mayoría no llevaba buena dieta, buen apego farmacológico, y por supuesto que esos pacientes, claro está, que eran los que más se complicaban por COVID. Es decir, el COVID tenía muchas manifestaciones, en su mayoría eran infecciones de vías aéreas superiores, pero con la temporada de, ¿cómo se llama? Pero ya con la susceptibilidad que tenía este paciente diabético porque tenía hiperglucemia sostenida y demás, pues obvio, el virus pues se encontraba donde enriquecerse y vivir y hacer más virus todavía. Entonces, ¿qué pasaba? Pues se complicaban por una neumonía por COVID y entonces, pues con todas, ¿verdad? Con todas las que tenían que surgir, ya no quedaba solamente en las vías aéreas superiores, descendía a las vías aéreas inferiores y se complicaba. Y si no se cuidaba bien, a veces a pesar del cuidado, porque sabemos que es un virus, pues se moría la persona, ¿verdad? Entonces, esto es grave, pues ahora sí que deberían los pacientes de hacer conciencia acerca de su padecimiento que tiene y pues hacer, pues seguir el tratamiento y seguir la dieta, ¿verdad? Esta radiografía, por ejemplo, que se las puse acá, pues es un clásico y característica radiografía de un infiltrado apical y de una pequeña cavitación que tiene allí y es por una tuberculosis. También, ¿cómo les va a los pacientes diabéticos y con tuberculosis? Pues tienen los fármacos para empezar de la tuberculosis y tienen también los fármacos de su diabetes, de su hipertensión y de todo lo que tienen de comorbilidades. ¿Cómo van a estar? Pues a veces ya están vomitando, ¿verdad? Hace tiempo también llegó un paciente precisamente con tuberculosis. ¿Y qué pasó? Pues que estaba muy descontrolado y ya estaba haciendo falla hepática. ¿Por qué? Porque todos los medicamentos al mismo tiempo fuimos retirando todos, menos los de tuberculosis, menos los de diabetes, menos los de sus padecimientos que verdaderamente requerían, quitamos lo que no servía y mejoró, ¿verdad? Entonces, no todos tienen ahora sí que un final feliz. Muchos van hacia complicarse más y por supuesto que pueden hasta perder la vida. Y bueno, también tiene mayor incidencia, por supuesto, en regiones endémicas donde hay pacientes con tuberculosis. Decíamos que en el sur es donde más hay tuberculosis. Sobre todo, por ejemplo, Chiapas, Veracruz, Guerrero, todas esas partes, Oaxaca, ¿verdad? También tienen zona endémica de Puebla, desde luego, también de tuberculosis. Pero ¿qué pasa? Que a veces no lo detectan bien, no se pide la muestra como debe de ser, o incluso, por ejemplo, no llevan el tratamiento y forman multirresistencia. Entonces, todo eso pasa, pero también mucha de la población que está en el sur y en el centro emigra para el norte. Y entonces, pues también el norte está lleno por ejemplo, también tiene sus zonas endémicas de tuberculosis, ¿verdad? Entonces, pues bueno. Hay infecciones clásicas que están asociadas a infecciones cutáneas o bacterianas y pueden ser, por ejemplo, candidiasis, geniturinarias, pielonefritis enfisematosa, es decir, con bacterias productoras de gas, abscesos hepáticos por Klebsiella y entre otros microorganismos, mucormicosis y otras más. Entonces, si se dan cuenta, estas infecciones son de principal aparición en pacientes diabéticos. ¿Por qué? Porque también recordemos que la glucosa les da energía y por lo tanto sigue haciendo que se proliferen más microorganismos, ¿verdad? Entonces, bueno, también tenemos pacientes con inmunodeficiencia que están asociados a la diabetes. Tenemos pacientes oncológicos que tienen, por ejemplo, quimioterapia, diabetes, entre otros padecimientos más, o tenemos pacientes con VIH y que también tienen, por ejemplo, su diabetes. Y eso todavía complica más este problema, ¿verdad? Entonces hay mecanismos que explican el aumento de las infecciones que tiene un paciente diabético, por ejemplo, la erisipela. Vean,
se asocia con mayor riesgo de infecciones bacterianas, micóticas o algunas que son virales, protozoarios y demás. Entonces, no olvidemos el grupo de los 5 microorganismos que pueden, como dicen de ahí, de esos 5 tipos de microorganismos, parten muchos. Tenemos gram positivos, gram negativos, pero sobre todo bacterias, virus, protozoarios, hongos y parásitos, ¿verdad? Entonces, todo eso puede ahora sí que proliferar en un paciente diabético descontrolado, principalmente, ¿verdad? Entonces, ya tener diabetes es un factor de riesgo, pero todavía una diabetes que está con hiperglucemia sostenida, pues todavía empeora esta situación. Entonces vemos que hay un riesgo multifactorial que depende del grado del control glucémico, también de la duración que tenga con la enfermedad y de la presencia de complicaciones crónicas, porque normalmente se presenta una complicación crónica y vienen otras más. Entonces hay alteraciones a nivel de los neutrófilos. La hiperglucemia crónica va a producir disminución en la quimiotaxis con menor migración en el sitio de la infección. Entonces aquí se quedan como estancadas. ¿Por qué? Porque hay hiperglucemia y al haber hiperglucemia quedamos que hay un proceso proinflamatorio y después inflamatorio y eso le genera que haya lentitud acerca de cómo se movilizan este tipo de células, ¿verdad? Entonces, es por eso que tienen más tiempo para quedarse en un mismo sitio y por lo tanto, cuando se den cuenta, pues ya está lleno de microorganismos. Y también disminuye la fagocitosis. ¿Qué hace la fagocitosis? Es la que traga o deglute los microorganismos que llegan y que ve que son extraños, los va a deglutir, pero en este caso está disminuido, están como dormidos, ¿verdad? Así como que están, dijeran por acá, están medio atarantados esos fagocitos y por lo tanto que la fagocitosis no va a funcionar a como debería, ¿verdad? Entonces tenemos que también esta hiperglucemia crónica produce disminución del estallido oxidativo, que es la producción de especies reactivas del oxígeno, no van a reaccionar como tal, porque también quedamos que hay disminución de la oxigenación a nivel celular y también disminución de la formación adecuada de los nets o trampas extracelulares de estos neutrófilos, ¿verdad? Entonces, son cosas que van a estar ya modificadas por lo mismo de la hiperglucemia sostenida, todo lo que llega a generar una diabetes, ¿verdad? Mal controlada. Tiene con todo esto su mecanismo molecular, que es, por ejemplo, una glicosilación no enzimática de las proteínas, los H, que son los productos terminales de la glicación y también del estrés oxidativo. Entonces, aquí hay activación crónica de las vías inflamatorias, como el factor de necrosis tumoral KB, y la alteración en la señalización por la PKC y la vía del poliol. Ya hablamos acerca de estas vías que tienen sus productos finales de la glicación y por lo tanto se van a estar sobreacumulando. Hay alteración también de la inmunidad humoral y de la inmunidad celular y disminuye la activación del complemento. También así disminuye la producción adecuada de citocinas proinflamatorias que van a estar allí actuando de forma coordinada. Entonces esto pues va a estar retrasado continuamente por la hiperglucemia sostenida que tiene ese organismo. También hay alteración de la inmunidad humoral con disfunción de los macrófagos. Ya dijimos que están los macrófagos lentos y lo que antiguamente tragaban, pues a lo mejor se quedan dormidos, ¿verdad? Como que no van a actuar. Entonces hay alteración de los linfocitos T, especialmente en diabéticos mal controlados. Y por supuesto, con un estado inflamatorio crónico de bajo grado, como ya vimos previamente, porque se va a estar generando la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, entre otros. Y por supuesto que esta es la versión resumida, ¿verdad? Porque esto es más extenso aún. Si queremos nosotros, por ejemplo, seguir extendiéndonos en el tema, por supuesto que da para más, pero es la versión resumida con alteración de la inmunidad y la respuesta paradójicamente inflamatoria pero ineficaz. Entonces, esto explica por qué las infecciones son más severas. Hay un proceso inflamatorio, pero todo está lento. Ese metabolismo es lento
por la hiperglucemia sostenida y por supuesto que ahí se van a quedar esos microorganismos, se van a seguir produciendo porque esos sí van a trabajar con toda velocidad, esos microorganismos agresivos al cuerpo de un paciente diabético mal controlado y por supuesto que cómo va a estar la evolución, pues mala, ¿verdad? Su evolución va a ser tórpida, va a ser mala, ¿verdad? Entonces, con todo esto se provoca una disfunción de la inmunidad innata, o sea, por más que tenga defensas protectoras o el sistema inmune trate de estar debidamente compensado, pues no lo hace, porque quedamos, claro está, que la hiperglucemia crónica y sostenida es un factor de riesgo para un paciente diabético mal controlado. ¿Y cómo está mal controlado? Pues tenemos cifras metas. De 80 a 130 es lo ideal. Si tiene más de 130, ya en automático su cuerpo es apto para que se llene de microorganismos. Ponemos el ejemplo de una taza con miel. Sacamos, por ejemplo, esa taza de miel, la lleno bien bonito y la pongo allí en mi ventana. ¿Qué va a pasar? ¿Quién se va a acercar? Una mosca, un mosquito, se acerca a lo mejor un ratón, se acerca a lo mejor un perro, un gatito, ¿verdad? Lo que llegue a mi ventana es lo que va a estar. Pues lo mismo pasa con un paciente diabético, ¿verdad? Lo deja el clima favorable para seguir llenándose de microorganismos y por supuesto que el paciente pues no va a mejorar, ¿verdad? Entonces es así como se afecta todo esto. Aquí está la fagocitosis y vemos, por ejemplo, que aquí va a haber ya alteraciones en los neutrófilos y por supuesto que la hiperglucemia crónica produce disminución de quimiotaxis, disminución de fagocitosis, disminución del estallido oxidativo, disminución en la formación adecuada de las trampas extracelulares de neutrófilos. La glicación, por ejemplo, no enzimática de proteínas, también va a estar afectada por el estrés oxidativo, la activación crónica de las vías proinflamatoria, después inflamatorias, con alteración en la señalización en las vías del poliol. Disminución también de la función de los neutrófilos correlacionado con la hemoglobina glucosilada elevada. Vimos, por ejemplo, la tabla de hemoglobina glucosilada y veíamos que pues arriba de 7, arriba de 8, ya va a estar por arriba de los 100, 150, 180, ¿verdad? Y demás. Entonces, esto es así. Y es como nosotros pues nos preocupamos por nuestros pacientes, ¿verdad? Y por supuesto, tenemos que conocer muy bien las cifras meta de un paciente diabético. Y la alteración de la inmunidad humoral y celular, vimos que pues disminuye la activación del complemento, disminuye la producción adecuada de citocinas proinflamatorias coordinadas con la disfunción de los macrófagos y también con alteración, por ejemplo, alteración de los linfocitos T y también, por ejemplo, del estado inflamatorio crónico que va a ser de bajo grado, ¿verdad? Aquí, perdón, se me fueron unas que por ahí puse y creo que ya tenía sueño, disculpen, pero sí se me fue. Entonces aquí, sí, estas ya las vimos. Sí, aquí creo que las repetí como 3 veces. Bueno, perdón, pero a veces ustedes saben, a veces se cansa uno y de repente, ¿verdad? Se repiten, pero bueno, no pasa nada. Hay alteraciones en la microcirculación y en la perfusión tisular. ¿Por qué? Porque dijimos que hay un espacio que está ocupando el proceso inflamatorio. O sea, el proceso inflamatorio viene con muchas cosas más. Cuando hay una inflamación, hay rubor, tumor, deformidad en la región y muchas cosas más. Entonces, lo mismo pasa a nivel de los vasos y a nivel sistémico con la hiperglucemia sostenida. Y por supuesto que aquí, por ejemplo, lo que representa aquí es que aquí se está formando, por ejemplo, una formación de gas. ¿Qué es eso? Pues es la formación de microorganismos que tiene a nivel de las extremidades inferiores y porque principalmente, por ejemplo, se ataca a nivel de las extremidades inferiores simplemente porque la circulación sanguínea empieza de cefálico hacia caudal. Y, por ejemplo, pues aquí en las extremidades inferiores, pues son las que cargan el peso, donde retorna la sangre, donde muchas veces si está sedentario no hay una buena circulación.
el cuerpo hace lo que puede, ¿verdad? Y hace muchas maravillas en nosotros. Sin embargo, tenemos también que contribuir para esto, porque si no, pues ahora sí que se va dañando nuestro organismo. Con esto también aparece pues ya la microangiopatía diabética y por supuesto que va a haber con esto después de la inflamación un engrosamiento de la membrana basal capilar con disminución en la perfusión tisular, o sea, no circula adecuadamente bien esas extremidades y por supuesto que va a generar una hipoxia local. ¿Por qué? Porque está aglutinado ya de microorganismos allí. Y por supuesto que también disminuye la llegada de leucocitos y de antibióticos al sitio de la infección. Tenemos que todo esto favorece la presencia de celulitis recurrente. Ya se infectó, por ejemplo, ahorita, y ustedes se darán cuenta de los pacientes, de si tienen muchos, por ejemplo, el servicio de medicina interna, a veces he tenido pacientes que están presentes, por ejemplo, se les está presentando una celulitis ahorita y no pasan a veces ni 2 meses y otra vez, y a veces otra vez pasan otros 2 meses y ya tuvo una trombosis venosa profunda. O sea, como todo se va presentando conforme el paciente también se vaya cuidando. Entonces, hay infecciones que pueden ser más profundas, que no nada más empiezan allí, o a veces incluso la infección empezó porque alguien se picó, por ejemplo, se picó con un clavo o con una aguja o con un alfiler. Todo eso puede suceder. ¿Y por qué? Porque no, porque pues tiene hiperglucemia sostenida y todos sus factores de protección van a estar alterados. Y por supuesto que también ya con las infecciones profundas llega al hueso y entonces empieza a atacar parte de ese hueso hasta que ya no tiene función y pues a veces se hace una necrosis seca o se hace una necrosis húmeda. La húmeda huele mal, maloliente, ¿verdad? Tiene un hedor muy, muy, muy fétido y la seca pues, se va secando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no tiene una adecuada circulación, como eso ya lo vimos en la insuficiencia arterial periférica, ¿verdad? Entonces hay mala cicatrización, por lo tanto. ¿Por qué? Por lo mismo, porque hay hipoxia local, porque hay un proceso inflamatorio, porque no hay suficiente espacio. Entonces todo esto también va a tener una mala cicatrización, ¿verdad? Porque un paciente diabético, cuando empieza con ese tipo de problemática, pues no tiene una adecuada circulación, tiene ya por lo regular afectados los nervios periféricos y todo eso va a disminuir la inervación, la irrigación y muchas otras situaciones fisiológicas que normalmente pasan en el organismo de un paciente diabético. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿No? No, Bueno, doctora, No, gracias. mire, ok. doctora, Sí. quería comentar que a mí Si tuve abres en dos bien tu ocasiones a micrófono o dos te cambias de lugar. diabéticos con Ajá. a ver, ¿ahí me escucha? Cámbiate de lugar porque se escucha entrecortado. Sí, sí, ahí ¿aquí? te escuchamos. Bueno, le decía que le quería comentar que Sí, hace unos como 2 años tuvimos a dos pacientes diabéticos con testículo diabético, como si fueran sus pies. Muy, muy, muy sí, mal. El hedor es exageradamente insoportable. Le hacíamos así es. curaciones, le fuimos, debridando todo el escroto se fue total, casi todo. Con Sí, el doctor estuvo debridando y haciendo las curaciones. Sí se recuperaron con todas las indicaciones previas, ¿no? Y sí le pusieron ganas y sí se recuperaron los señores, pero de verdad había que bañarse después de la curación porque se nos quedaba el olor espantoso. así es. Sí, eso Así es fue. así. Sobre todo son síndromes de Fournier o fascitis necrosante. Entonces todo eso pues llega a generarse. Hace tiempo, fíjense que estaba en una plática de derechos humanos y decía una Ujú. abogada, no, es que no tienen por qué hacer gestos. O sea, momento. O sea, corregimos esa parte porque dicen, bueno, los gestos son míos, ¿no? O sea, yo tengo derecho y yo puedo usar cubrebocas porque, pues no es que me dé asco, pero es que es un olor terrible y por eso le dijimos, Sí. la invitamos a que vaya a ponerse aquí, cerca de usted,
un pie diabético o un síndrome de Fournier y a ver si lo tolera, ¿verdad? Entonces, pues son cosas que ellos no han vivido y que solamente nosotros que estamos ahí con los pacientes, pues somos los que experimentamos esos hedores tan terribles, ¿verdad? Que de verdad que a veces dicen, ay, hasta con doble cubrebocas y a veces hasta incluso tenemos que usar torundas porque es muy penetrante ese mal olor, ¿verdad? Y bueno, muy bien Así por es. compartir eso. Ok. Ujú. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Bueno, entonces, para empezar, el paciente tiene una neuropatía sensorial y autonómica que lo empieza a afectar y por supuesto que por eso a veces permanece con extremidades frías, con extremidades que se le ponen moradas, ¿verdad? Porque es lo que refiere a un paciente. A veces incluso tiene un tinte serpinginoso, así como serpientitas, porque se le ve todo su sistema vascular ahí bien definido, ¿verdad? ¿Y por qué? Por lo mismo, porque ya tiene una mala circulación. Entonces, existen diferentes mecanismos, como es la neuropatía sensorial y autonómica, que va a tener pérdida de la sensibilidad con lesiones no reconocidas porque ni cuenta se da, con alteración de sudoración, por ejemplo, a veces al hombre le sudan más los pies, ¿verdad? Pues tiene que tener cuidado porque pues por lo regular se pide que utilice calzado cerrado, que utilice, por ejemplo, sus calcetines y que a diario se los cambie para que no vaya a haber procesos infecciosos y por supuesto que también se esté lavando los pies y que se los esté secando correctamente, porque de lo contrario, pues ahí se van a formar hongos u otro tipo de microorganismos. Entonces, la alteración en la sudoración se tiene que mantener, por ejemplo, a veces incluso son fisuras secas o incluso se empieza a hacer, por ejemplo, la planta del pie, en la parte posterior se empieza a llenar de fisuras, ¿verdad? Y grietas, sobre todo cuando hace frío, porque andan con el pie descubierto. Y bueno, entre muchas otras cosas, está el pie de Charcot o deformidades de Charcot. Y la presión plantar normal que siempre se tiene. Y si es más obeso, pues más presión plantar va a tener. ¿Y cómo van a estar esas fascias? Pues a veces de verdad que las fascias están a todo lo que da, tanto así que a veces ya termina el obeso por tener pie plano. ¿Y por qué? Porque ya venció las fascias de los pies, ¿verdad? De tanto peso que estaba sosteniendo. ¿Y cómo va a estar la circulación? Pues afectada. ¿Cómo va a estar la inervación? Pues afectada, ¿verdad? Por lo mismo, porque está propiciando que aparezca esta mala circulación y por supuesto la hipoxia local y la aparición también de procesos infecciosos por diferentes tipos de microorganismos. Entonces, el resultado, pues, es una puerta de entrada bacteriana o de cualquier otro tipo de microorganismos. Los más frecuentes son las bacterias, pero también hay infecciones polimicrobianas que tienen hongos y que tienen bacterias y que tienen, por ejemplo, bacterias gram positivas y bacterias gram negativas y están con bacterias anaerobias y otras más, ¿verdad? Entonces, esto puede progresar, por supuesto, a gangrena. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos que llegó ya, como dicen, con todo el pie deformado, pues le pedimos una radiografía y si vemos que, por ejemplo, tiene como burbujitas, hay aire. ¿Y qué vamos a hacer? Pues llamar al cirujano para que, ¿verdad? Entonces, pues a veces dice el paciente, no, no quiero. Bueno, pues como dicen, si valoras tu vida, vas a seguir. Si no quieres, pues bueno, también no se le va a obligar, pero pues sí, va a ser un desenlace, ¿verdad? Y muy feo. Entonces, bueno, la hiperglucemia como medio de crecimiento bacteriano, ¿qué significa o qué hace nuestro cuerpo? Pues vemos que aumenta la disponibilidad del sustrato para bacterias, disminuye la función epitelial de la barrera, aumenta la adhesión bacteriana y por supuesto que favorece el biofilms. ¿Qué es el biofilms? Bueno, este es una comunidad de microorganismos que está organizada con bacterias, con hongos y otro tipo de protozoarios y otro tipo de microorganismos que pueden estar allí. Ese es el biofilm, hace su comunidad, ¿verdad? Ven, te llama a todos y órale, ahí se empiezan a acumular. Y por supuesto que se van a adherir a la pared, ¿verdad? A la pared celular. Y por supuesto que van a encontrarse inmersos a una matriz extracelular y ellos mismos van a empezar a producir la llamada sustancia polimérica extracelular. Entonces es así como va avanzando este biofilms. Este biofilms no son bacterias sueltas, sino estructuras complejas y son altamente resistentes. Entonces como que las quieren
eliminar y no se eliminan y ahí siguen, ¿verdad? Tenemos componentes principales como microorganismos, bacterias como estafilococos, pseudomonas, E. coli y todo. Por ejemplo, en pacientes diabéticos a veces ya les pedimos un cultivo y están con E. coli. Y otra vez, por ejemplo, terminó su esquema de 10 días o empezamos con 7. Vemos que en 7 días no, le pedimos un cultivo y decimos, bueno, 7 días, lo cito en 20 días o en un mes, vemos otra vez con otro cultivo y de vuelta vuelve a aparecer otra vez el E. coli. Dicen, bueno, ahora me voy a extender, voy a 10 días y voy a ver que el paciente no tenga resistencia bacteriana a determinado tipo de antibiótico. Y otra vez, no respondió, ¿verdad? Otra vez lo volvemos a citar al mes. Pues resulta que otra vez no. Y entonces le extendemos a 14 días. Si no hay respuesta de 14 días, pues otra vez otro ciclo de 21 días con otro antibiótico. Y pues aún así se va avanzando y avanzando, pero el paciente sigue teniendo el E. coli. A veces ha habido ocasiones en donde, por ejemplo, urología les maneja un antibiótico que tengan hasta por 2 años seguidos el mismo tipo de antibióticos. ¿Y por qué? Pues con la finalidad de eliminarlo de ese microorganismo, porque por esa hiperglucemia sostenida se pudo quedar entre esos diferentes elementos formes que tenemos en las células y pues ahí se pudo adherir. He ahí el detalle, ¿verdad? Y por eso cuesta tanto a veces eliminar. También vemos que en la matriz extracelular, que es a donde está el biofilm, hay polisacáridos, hay proteínas, hay ADN extracelular y agua hasta en el 90%. Y hay fases de la formación de este biofilm. ¿Qué es el biofilm? Ya dijimos que son comunidades de microorganismos que van a estar haciendo un clima adecuado para que sigan produciéndose más cantidad de microorganismos en ese paciente diabético que tiene mala adherencia al tratamiento, que no lleva metas, que no cumple, por ejemplo, con su tratamiento farmacológico y pues mucho menos con el tratamiento dietético. Entonces, aquí hay fases de formación de este biofilm que significa adhesión inicial reversible a la superficie de la membrana celular, adhesión irreversible, luego viene la producción de la matriz, luego viene la maduración estructural a nivel de los canales de nutrientes que nutren a esas bacterias o microorganismos, y después viene la distribución o dispersión de microorganismos hacia otros sitios. O sea, ya no se quedan nada más allí, sino se van a otro lugar. Y por supuesto que ya cuando están afectando diferentes órganos, pues se produce un choque séptico, ¿verdad? Entonces, bueno, hay relación con la diabetes y la formación de estos biofilms en pacientes con hiperglucemia crónica. Vemos que esta hiperglucemia crónica favorece la adhesión bacteriana, hay disfunción inmune, o sea, el sistema inmune, pues obvio que va a estar afectado. Hay mayor riesgo de infecciones asociadas a dispositivos, por ejemplo, si tienes, se me ocurre un catéter de Majurca, un catéter de Tenkov, ¿qué más? Puede tener, por ejemplo, a lo mejor un marcapaso, bueno, todo eso se puede infestar de microorganismos, ¿verdad? Porque migran, ya quedamos que el biofilm se queda allí y de repente, por ejemplo, como que despiertan y ¡pum! Vale, se va a otro órgano o a una prótesis, ¿verdad? Y eso pues es demasiado grave para un paciente. Entonces hay mayor cronicidad en las heridas, biofilms en el pie diabético, por ejemplo. Entonces vemos que este biofilms representa un modelo de supervivencia microbiana, o sea, ellos mismos se protegen, se como que se encapsula y ahí están. Entonces se transforma infecciones agudas tratables en infecciones crónicas y por supuesto de difícil erradicación. A veces se instalan a nivel, por ejemplo, puede ocasionar a nivel de la boca una periodontitis, en el oído, por ejemplo, una infección crónica y otros más, ¿verdad? O así como esta paciente que llegó, por ejemplo, con su absceso uterino. Yo jamás en la vida había visto que sacaran un útero lleno de mucho material purulento, ¿verdad? Y de milagro, pues la paciente estaba viva y vive. Entonces, nada más para que se den cuenta de cómo esto puede ser tan agresivo en algunos organismos más que en otros, y sobre todo, pues en pacientes diabéticos, ¿verdad? Entonces, esta hiperglucemia crónica causa inmunosupresión funcional multifactorial,
vemos que disminuye quimiotaxis, disminuye fagocitosis, disminuye el estallido oxidativo, hay alteración de la cinetosis y por supuesto que la glicosilación no enzimática con productos finales de la glicación, formación de productos finales y por supuesto activación del receptor RAYE que también ocasiona inflamación crónica subclínica con alteración estructural de inmunoglobulinas y del complemento, ¿verdad? Entonces todo esto, si se dan cuenta, va avanzando cada vez más y por supuesto que viene la microangiopatía con engrosamiento de esta membrana basal capilar, con disminución de la perfusión y por supuesto con disminución de la llegada de leucocitos y también con resistencia bacteriana, ¿verdad? En ese foco infeccioso. Sin embargo, con todo este ambiente hiperglicémico favorable para patógenos, hay mayor disponibilidad de glucosa en los tejidos y en la orina y facilita el crecimiento bacteriano y fúngico, sobre todo de cándida o de otros microorganismos que pueden estar en ese cuerpo, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, cuando llega el paciente con hiperglucemia, dicen algunos de los médicos recién egresados, dicen, no, es que no es una cándida, y entonces, ¿qué? ¿Verdad? La cultivamos para evaluar si es cándida o no, y pues resulta que sí, ¿verdad? Entonces, bueno, son varias cosas que se tienen que hacer todavía para estudios de investigación y corroborar estos datos que son súper importantes. Y entonces, con esta alteración de la inmunidad adaptativa, porque se va adaptando conforme va el proceso inflamatorio avanzando, y también van invadiendo estos microorganismos en este cuerpo, en esta área del cuerpo de un paciente diabético por hiperglucemia sostenida, va a haber disfunción de los linfocitos T con respuesta humoral menos eficiente. Es decir, antes llegaba, veía un microorganismo y rápido lo fagocitaba. ¿Qué es fagocitar? Tragar, ¿verdad? Así veía el microorganismo y lo tragaba, así como de los videojuegos, ¿verdad? Que sacaban esas como boquitas así amarillitas y le hacía pum, pum, pum. ¿Sí se acuerdan? Bueno, no me acuerdo, yo no jugaba videojuegos, solamente veía eso y me llamaba la atención. Pero bueno, el detalle es de que así llegan los fagocitos y se tragan todos esos microorganismos. Pues aquí no va a pasar eso. ¿Por qué? Porque esta inmunidad va a estar alterada porque ya dañó todo el sistema inmune y por supuesto que convierte al paciente con diabetes en un huésped inmunológicamente vulnerable y no por inmunodeficiencia estructural, sino por disfunción metabólica persistente. O sea, él mismo ha ocasionado esto al no llevar una adecuada dieta, al no cumplir sus metas, al, por ejemplo, tener transgresiones dietéticas o, por ejemplo, a veces lleva dieta, a veces no, o por ejemplo lleva dieta de lunes a viernes y los fines de semana, ¡pum!, todo lo que llegue se lo come, ¿verdad? Entonces, pues eso no es un cuidado adecuado, porque yo les digo a los pacientes, y así como a ustedes, el cuerpo tiene memoria y el cuerpo, por ejemplo, recuerda muy bien. Nosotros, por ejemplo, podemos tener una comida saludable y yo me estoy autoengañando porque digo, no, yo como muy saludable. O un paciente diabético dice, no, yo me alimento siempre de comida. Los clásicos pacientes que llegan, ¿verdad? Con obesidad mórbida, con hipertensión, con diabetes, con hiperglucemia sostenida, ¿verdad? Porque ya la tienen bien alta y no se quieren cuidar. Y llegan y me juran que ellos comen pura lechuga y puro, por ejemplo, y que consumen puro chayote o puras calabacitas. Pues obvio que no, ¿verdad? Pues no, no, eso es absurdo. No se están cuidando porque por eso están ellos teniendo esa elevada glucosa, esas dislipidemias que, ¿verdad? A veces son espantosamente elevadas. Y todo eso, ¿por qué? Porque él no se quiere cuidar. O se cuida, ¿verdad? Porque también muchos pacientes tenemos que se cuidan solo porque van a llegar al consultorio. Y entonces nosotros siempre les decimos, pues no, no es así, ese cuidado no es válido porque se tiene que cuidar para él, independientemente de que si vaya a consulta o no, el paciente se tiene que cuidar y si no lo hace, pues es un problema para él. ¿Verdad? Porque miren todo lo que pasa. Por eso se vuelve, como tal lo dice la literatura,
de infectología, Kumate y otros más, dicen, por ejemplo, pues que es un huésped inmunológicamente vulnerable. Es decir, cualquier cosa que se aparezca de microorganismos le va a afectar y se puede quedar con ese proceso infeccioso que puede irse a la cronicidad y que puede terminar en amputación si bien le va, o se va al choque séptico y puede hasta fallecer, ¿verdad? Entonces todo esto puede pasar por esas circunstancias. La glucosa elevada incrementa el riesgo de infecciones urinarias recurrentes, de candidiasis, de fascitis necrosante, la mucormicosis, especialmente en cetoacidosis. Y también estados metabólicos agudos, ¿verdad? Como cetoacidosis, acidosis, por ejemplo, reduce la actividad neutrofílica por estarse produciendo acidosis. El hierro libre elevado favorece también el crecimiento de hongos, por ejemplo, principalmente microorganismos mucorales y alteración del complemento. Entonces, son varias cosas que tenemos aquí que cuidar en un paciente diabético. Y entonces vemos que explica una asociación que existe clásica de una diabetes mal controlada con la mucormicosis rinocerebral. Y entonces vemos que esta inmunosenescencia que aparece en los ancianos seniles avanzados puede venir de forma acelerada. Los ancianos van perdiendo defensas por su misma edad, ¿verdad? Antes de que, por ejemplo, si es un paciente anciano, senil avanzado, él normalmente por la edad va a tener aparición de inmunosenescencia acelerada. Por la misma, por ejemplo, va a tener inmunosenescencia en el anciano o senil avanzado. Pero, por ejemplo, aquí, por eso favorece la aparición de tumores, de infecciones y otras cosas que pueden aparecer solo en el anciano, pero que si el anciano tiene diabetes, pues todavía esta inmunosenescencia se acelera más y esto pues empobrece su pronóstico del anciano, ¿verdad? Así de simple. Y entonces se han hecho muchos estudios de todo esto hasta el 2026, porque ahorita ya estamos en marzo, y vemos que hay un envejecimiento prematuro del sistema inmune y también del sistema arterial por tantas grasas o tantas transgresiones dietéticas continuas, ¿verdad? Entonces, este envejecimiento prematuro del sistema inmune hace que haya disminución de la diversidad del repertorio de células T y por supuesto con mayor susceptibilidad a infecciones respiratorias graves. ¿Cuáles? Pues una neumonía, ¿verdad? Neumonía puede ser una neumonía por influenza si no se vacuna, una neumonía por COVID, una neumonía por tuberculosis, una neumonía por múltiples microorganismos, a lo mejor de tipo anaerobio o gram negativos, ¿verdad? Cualquiera de ellos puede tener, o incluso se va al hospital por otra situación o a la consulta, resulta que había muchos pacientes y ya pescó por allí algún microorganismo, ¿verdad? ¿Y por qué? Por lo mismo, por la inmunosenescencia acelerada, por esa hiperglucemia crónica. ¿Sí queda claro todo esto? ¿Sí? Bueno, entonces tenemos infecciones clásicamente Sí, asociadas sí, a, sí. ok, asociadas a diabetes, como las bacterianas, pie diabético, infección del tracto urinario complicada, infecciones urinarias recurrentes, celulitis, abscesos, entre otros. Las micóticas, pues candidiasis recurrente o mucormicosis. Las necrotizantes, fascitis necrosante, gangrena de Fournier, respiratorias como neumonías graves, nosocomiales como infecciones postquirúrgicas, ¿verdad? A veces ya se hizo una cirugía, por ejemplo, de un pie diabético, ya está todo bien y resulta que al rato el paciente pues ya tiene una neumonía o ingresó, por ejemplo, por una hernioplastia porque es paciente diabético y pues ya al rato sale, por ejemplo, con una infección respiratoria. Entonces todo eso puede suceder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues las que más se transmiten son las infecciones de vías aéreas. Entonces por eso esa vulnerabilidad de este paciente diabético, ¿verdad? Y más si no se cuida. Entonces vemos en resumen de todo esto es que la diabetes produce inmunodeficiencia secundaria multifactorial caracterizada por disfunción neutrofílica, inflamación crónica ineficaz, microangiopatías, neuropatías e hiperglucemia como factor facilitador microbiano. Tenemos aquí, por ejemplo, el resultado es una mayor frecuencia, mayor gravedad y, por supuesto, mayor mortalidad y una recuperación más lenta.
Tenemos infecciones más frecuentes en pacientes con diabetes por sistema. Y veamos, la diabetes mellitus incrementa la frecuencia, la severidad y la recurrencia de estas infecciones. Tenemos que, de acuerdo a las guías de la American Diabetes Association, y están otras como la información biotecnológica Medscape Up to Date, describen un patrón que es característico por sistemas, como por ejemplo que está relacionado con hiperglucemia sostenida, microangiopatías y neuropatías, ¿verdad? Principalmente propiciado por esto. Tenemos el sistema cutáneo y los tejidos blandos, y vean cómo se ve esto, ¿verdad? Una necrosis franca que va avanzando cada vez más. Entonces vemos que son las más frecuentes en diabéticos, por ejemplo, pie diabético infectado, celulitis recurrente, abscesos cutáneos, forúnculos y carbuncos como estafilococcus aureus, fascitis necrosante, gangrena de Fournier, ¿verdad? Y muchas veces dicen, no, pues si no tuve nada y resulta que se fue a la peluquería y ya al tercer día pues ya tiene abscesitos por ejemplo, en el cuero cabelludo. ¿Y por qué? Pues por la diabetes, ¿verdad? Y entre muchas otras cosas más. Entonces hay factores predisponentes de la neuropatía sensorial, microangiopatía, hiperglucemia persistente, enfermedad arterial periférica, que son de las principales. A nivel genitourinario, pues están las balanitis, ¿verdad? Que puede tener asociación principal de infecciones por hongos, ¿verdad? Pero también pueden haber otros tipos de microorganismos. Y muchas veces incluso hasta llegan preocupadísimos a la consulta porque llegan, por ejemplo, con un pene acá así, infectado, ¿verdad? Y hasta con puntilleo rojo. Y pues obvio, si algunas de sus esposas ven en internet, porque actualmente ya lo buscan, por ejemplo, en internet, y ven y dicen, no, pues tú ya te fuiste, por ejemplo, con una y otra mujer y demás, y ya hasta lo cachetearon o ya lo corrieron a sartenazos, ¿verdad? Y resulta que pues es un problema de su diabetes. Tiene, por ejemplo, pues su sistema inmune alterado y pues ya tiene hongos. A veces incluso hasta han tenido que llevar a su pareja para aclarar esta situación. ¿Y por qué? Porque verdaderamente llega a afectar su vida sexual, su vida, por ejemplo, de su hogar, su familia, etcétera, por este tipo de problemas. Y bueno, vemos que son muy frecuentes especialmente en mujeres y diabéticos mal controlados, como una cistitis recurrente, una pielonefritis aguda, una pielonefritis enfisematosa, que es más frecuente, por supuesto, en pacientes diabéticos. Y entonces, la pielonefritis, no olvidemos que es la infección a nivel renal, pero que en lugar de tener bacterias comunes, que son, por ejemplo, una E. coli o algún otro microorganismo, permítanme, se durmió mi perro, permítanme. Bueno, entonces les decía, perdón, que un riñón o los dos se pueden llenar de microorganismos, pero estos, digamos que son anaerobios, ¿verdad? Y que por supuesto que van a tener, aparte de ser anaerobios, es decir, que estas bacterias no necesitan de oxígeno y que aparte de eso van a producir gas y se provoca una pielonefritis emfisematosa. En muchas de las ocasiones se puede hacer con todo esto una insuficiencia renal aguda y puede terminar incluso en hemodiálisis. Entonces, o incluso con su vida de la paciente. ¿Por qué? Porque aquí como está esta imagen, por ejemplo, que tenemos acá, donde está esta flecha roja y más acá hay como burbujeo, bueno, pues ahí está el riñón y en esta parte hay burbujas de aire y eso es como la gangrena del pie, pero a nivel renal y esto es demasiado grave, ¿verdad? También puede haber bacteriuria asintomática persistente, es decir, hay bacterias y todo el tiempo aparece, por ejemplo, en un urocultivo con bacterias. Y va a seguir apareciendo, ¿por qué? Por lo mismo, porque ya se quedaron allí como encarnadas, adheridas a la pared esos microorganismos y muchas veces se vuelven pues multiresistentes, ¿verdad? Entonces a veces requieren de más tiempo de tratamiento para que se elimine totalmente esto.
Y también, por ejemplo, puede haber una balanitis candidiásica o vulvovaginitis por cándida. Tenemos, por ejemplo, esta es la balanitis candidiásica y hay patógenos comunes que puede ser E. coli, Klebsiella o Candida albicans. Y también tenemos incluso, ahora que tenemos bacterias, por ejemplo, una cándida que es multiresistente, no sé si lo llegaron ustedes a revisar, de donde son muy agresivas y pueden incluso quitar la vida al paciente porque terminan en un choque séptico y por más que le estén poniendo uno y otro antibiótico y dicen ya lo acabamos, ya le dejamos un antifúngico, le seguimos dejando y otra vez y ya estamos, por ejemplo, a dosis a plenitud y resulta que no mejora. ¿Por qué? Porque es una cándida, ¿verdad? Que es más agresiva que la cándida albicans. Entonces es ahí a donde también a veces es preocupante porque ya no tenemos el antifúngico ideal para ese tipo de pacientes. A nivel respiratorio, veamos, por ejemplo, aquí tenemos una neumonía bacteriana y que tiene una neumonía de focos múltiples porque tiene un gran infiltrado en ambos hemitórax, ¿verdad? Es la de la derecha. Y la de izquierda, pues también, ¿verdad? Tiene hasta incluso su cisuritis. Aquí donde está esta flecha roja que está señalando, son las cisuras que están completamente inflamadas, fibrosadas. ¿Y por qué? Porque pues ya está completamente afectado el sistema inmune a nivel pulmonar, entre muchas otras cosas. Tenemos entonces que la neumonía adquirida en la comunidad, una neumonía grave por influenza, una neumonía grave, por ejemplo, por COVID, una tuberculosis pulmonar, ¿verdad? Muchas veces si es que tiene un paciente una neumonía, por ejemplo, por tuberculosis miliar, se ve como arenillas y muchas veces el paciente está completamente desnutrido, caquético. Hace poco, por ejemplo, llegó una paciente que pesaba em, 28 kilos. Llegó en silla de ruedas, no se movía. Ya la paciente ya no se movía. De hecho, se preocuparon porque pensaron que iba a fallecer. Pues ahí sí, pero es diabética, es hipertensa y tenía tuberculosis. Entonces, pues ya no tenía ganas, ¿verdad? De nada. Y entre dieta polimérica, entre el buen control de diabetes, va incrementando. Ahorita ya debe tener como sus 44 kilos, pero para eso han pasado fácil unos 3, 4 meses, ¿verdad? Entonces, poco a poco se van recuperando, pero siempre y cuando ellos también pongan mucho de su parte. Aquí también vemos, por ejemplo, este infiltrado que tiene esta radiografía de la izquierda y por supuesto que está de predominio a nivel parailiar y tiene algunas cavitaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, hay infecciones virales que pueden ser muy graves y que pueden ocasionar la muerte como el COVID o la influenza, ¿verdad? A pesar de estar vacunados, pues ellos son de los pacientes que más van a tener repercusiones y muchas veces ni siquiera van a tener solución, ¿verdad? Entonces, mucormicosis también pulmonar es rara, pero es grave y con mayor riesgo de hospitalización y de mortalidad. Tenemos a nivel gastrointestinal y hepatobiliar. Vean aquí, por ejemplo, vean estas áreas que estamos aquí señalando con esta parte de la flecha roja, va a haber una afectación a nivel hepático. Vean, aquí también, por ejemplo, que hay, aquí veamos del lado derecho, donde vemos que hay uno como nivel, bueno, pues aquí en la parte inferior hay formación de gas, ¿verdad? Entonces, a nivel hepático. Y porque se hizo un absceso y por supuesto que esto va siendo cada vez peor. Ahora, el absceso hepático, especialmente por Klebsiella o incluso puede ocasionar muchos problemas, tanto así que si se revienta, pues eso también le puede quitar la vida al paciente, ¿verdad? Sobre todo si estamos en un segundo nivel o en un primer nivel y lo estamos cuidando, resulta que al rato, pues este paciente puede complicarse de gravedad, tanto que puede morir. Si está en un tercer nivel, pues a lo mejor lo meten rapidísimo a quirófano, lo drenan y podría rescatarse, ¿verdad? Tal vez. Entonces, bueno, también se presenta una colecistitis enfisematosa a nivel de la vesícula, como normalmente se presenta, pues esa se llena de gas.
de bacterias llenas de gas y por supuesto, de productoras de gas, perdón, y por supuesto que eso va a ser más grave aún. La colanquitis, los abscesos perianales, ¿verdad? ¿Cuántos pacientes tenemos, por ejemplo, que se presentan con un absceso perianal? Y pues también son principalmente los pacientes diabéticos que presentan eso. A nivel del sistema musculoesquelético, vean, por ejemplo, acá tenemos esta flecha azul, donde está señalando que hay una formación de líquido. Y acá también en esta parte, por ejemplo, donde está la flecha roja, está ese tejido, que es un tejido muscular y que también hay un proceso infeccioso, ¿verdad? Entonces, esto y también puede haber un absceso a nivel incluso de la columna vertebral. Entonces, todo lo que puede llegar a pasar con diferentes tipos de microorganismos, sobre todo porque hay procesos infecciosos que se van a instalar y que va a ser muy difícil de lograrlos erradicar. En su mayoría sí, ¿verdad? Se eliminan, pero otro tanto no. Entonces, hay osteomielitis, por ejemplo, especialmente en el paciente diabético, que va a generar una artritis séptica. Entonces, si se forma, por ejemplo, a nivel de la articulación, ¿cómo se llama? La inflamación de la articulación va a ser artritis. Y ya nosotros le ponemos, por ejemplo, que si abarca el hueso y los cartílagos, por supuesto que entonces va a ser osteomielitis, ¿verdad? Entonces, va a ser una osteomielitis porque está en hueso y la artritis pues va a ser más definida, sobre todo en las articulaciones. Otra también, la espondilolistesis, la infección que está asociada a úlceras profundas. A nivel del sistema nervioso central también puede haber desde leves procesos infecciosos hasta abscesos, como es el caso aquí de la imagen C, donde se ven esos puntos blancos. Pues bueno, ahí se está formando un absceso, ¿verdad? Entonces, acá también en la imagen G también se están formando abscesos. Hay absceso cerebral, como es el caso que se ve aquí, está totalmente delimitado, hasta parece un ojo, pues no es un ojo, es un absceso, ¿verdad? Entonces hay meningitis bacteriana, mucormicosis rinocerebral, que está asociada a cetoacidosis diabética y tiene, por supuesto, que una alta mortalidad si no se trata de forma precoz y agresiva, ¿verdad? Porque si no, no va a salir. Ahora, veamos entonces las infecciones más frecuentes por sistema y que son dadas en pacientes diabéticos, como en la piel, pues pie diabético, celulitis, fascitis necrosante, entre otras. A nivel urinario, pues ya quedamos que son infecciones del tracto urinario recurrente, pilonefritis enfisematosa. A nivel respiratorio, neumonías graves y tuberculosis. A nivel hepatobiliar, abscesos hepáticos, colecistitis enfisematosa. A nivel del tejido óseo, osteomielitis. Y a nivel del sistema nervioso central, pues mucormicosis rinocerebral. Tenemos entonces que los puntos claves para nuestra práctica, pues es que existe un mayor riesgo cuando la hemoglobina glucosilada está por arriba de 8%. Tiene mayor severidad y mayores complicaciones cuando tiene una glucosa muy elevada. También tiene más infecciones por gérmenes atípicos o productores de gas y por supuesto que tiene mayor mortalidad hospitalaria y también mayor importancia del control glucémico estricto. Entonces, ¿qué nos importa? Pues llegar a las metas. Nuestro paciente lo tenemos que educar para que llegue siempre a sus metas y sobre todo para que no lo estemos encontrando en urgencias o en piso, ¿verdad? O que diga, no, pues ya se murió fulanito. Pues sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque no se cuidaba, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos infecciones invasivas y oportunistas en pacientes con diabetes, como por ejemplo vemos que la diabetes, especialmente la mal controlada o con cetoacidosis, tiene predisposición a estas infecciones invasivas, necrotizantes y oportunistas. Tenemos entonces que aquí, de acuerdo a las guías, describen mayor gravedad, mayor bacteriemia y mortalidad en este grupo de pacientes. Las infecciones fúngicas, vean, por ejemplo, esta infección fúngica, que es una tiña de los pies seca, hay seca y hay húmeda, y por supuesto que pues está lleno de hongos, ¿verdad? Son infecciones fúngicas invasivas. Ahora, ¿y por qué el paciente diabético es más vulnerable? Bueno, en la diabetes, especialmente cuando está mal controlada, favorece infecciones fúngicas invasivas. Vean, por ejemplo, esta, tienen en ingles, en codos, en tórax, en diferentes regiones, ¿verdad? Se van a provocar. A veces incluso también en las uñas de las personas que, por ejemplo, lavan mucho trastes
o que están todo el tiempo con la humedad de lo que están haciendo en su actividad, pues se llenan de hongos. Y entonces vemos que esta hiperglucemia crónica disminuye quimiotaxis, disminuye la fagocitosis con mayor adherencia al crecimiento fúngico y por supuesto en diabéticos. Y de estos diabéticos, pues los que presentan cetoacidosis son los más afectados. Hay aumento del hierro libre sérico, ambiente ideal para hongos como mucorales, y también por microangiopatía, diabéticos con microangiopatía, disminuye la la perfusión tisular y la necrosis e invasión angioinvasiva. La diabetes tiene un uso frecuente de antibióticos y de esteroides en algunas ocasiones y esto puede desfavorecer. Ahora veamos qué es la mucormicosis y la diabetes. ¿Qué es la mucormicosis? Veamos este tipo primero que nada, ubiquemos dónde vamos a buscar las lesiones. Tienen esta mucormicosis o son bacterias mucorales que van a afectar diferentes áreas del cuerpo y que se van a caracterizar principalmente por llegar a la necrosis, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar a nuestros pacientes diabéticos. Y entonces, ¿qué es la mucormicosis? Veamos acá, está en pabellón auricular, vean cómo está en la conjuntiva, veamos, por ejemplo, aquí cómo están los senos paranasales y también cómo está incluso hasta la parte inferior del párpado, ¿verdad? Entonces, todo esto es mucormicosis. Esta mucormicosis es una infección fúngica invasiva causada por hongos del orden mucorales. Esta mucormicosis es una infección angioinvasiva, es decir, se penetra a través de los vasos sanguíneos y esta es rápidamente progresiva con una alta mortalidad. Tenemos que esta relación con diabetes y la mucormicosis hace que la diabetes pues es el principal factor de riesgo, especialmente cuando existe cetoacidosis diabética, hiperglucemia severa y un mal control metabólico. ¿Por qué la diabetes favorece la mucormicosis? Bueno, la hiperglucemia disminuye la función neutrofílica, por eso la intención del por qué hablarles acerca de cómo se va perdiendo esa función de neutrófilos, ¿verdad? Entonces, aquí disminuye la función neutrofílica y tiene mayor disponibilidad de glucosa para el hongo. Entonces, es un clima ideal para que viva el hongo. Aquí también si hay acidosis metabólica, aumenta el hierro libre sérico y el hierro favorece el crecimiento de mucorales. ¿Qué son mucorales? Son hongos invasivos que va a tener el cuerpo. Esta microangiopatía va a ocasionar isquemia, así como se ve acá. Vean cómo se ve primero el eritema, va creciendo y posteriormente a esto hace, por ejemplo, cambia de coloración y después de cambio de coloración ya vino el proceso proinflamatorio, inflamatorio y ahora viene la hipoxia local y viene ya la necrosis del tejido. Así es como van invadiendo estos hongos a nivel de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Entonces, y por supuesto que se hace sistémico. Entonces, viene la isquemia tisular, facilita la necrosis e invasión vascular. Y por supuesto que viene de esta invasión que ya está en los vasos, o sea, los hongos ya llegaron a los vasos sanguíneos, viene la invasión endotelial, afectan el endotelio y quedamos que cuando ya está disfuncionando el endotelio, pues se empeora la situación, ¿verdad? Entonces hay trombosis vascular, necrosis extensa y por supuesto que va formando una escara negra característica como se ve acá, ¿verdad? Entonces eso es demasiado agresivo. Tenemos entonces que hay una forma clínica más frecuente en pacientes diabéticos que se llama mucormicosis rinocerebral. Y esta, por ejemplo, se manifiesta por estar a nivel de la nariz, de la órbita y del cerebro. Entonces, por eso se llama mucormicosis rinocerebral, ¿sí? Eso es muy agresivo. Y aquí vemos una imagen tomográfica y vemos, por ejemplo, que va avanzando cada vez más esta situación. Entonces, principalmente esta es la más agresiva. Esto es una mucormicosis rinocerebral. Vean cómo se ve, ¿verdad? Y hasta a veces dicen, no, pues debe de ser, por ejemplo, un tumor. Pues resulta que no es un tumor, es un hongo que va invadiendo y que ya prácticamente va a destruyendo todo lo que es el tabique nasal, ¿verdad? Entonces, vean, nada más
¿qué manifestaciones clínicas va a tener nuestro paciente? Un paciente que tiene una mucormicosis rinocerebral, pues va a tener dolor de la cara o dolor facial, congestión nasal frecuente, edema periorbitario, ¿verdad? Se le va a inflamar todo lo que es a nivel de la órbita y fiebre. Entonces, pues esto, como dicen, se va agravando más, ¿verdad? A veces no puede ver bien, le llora un lagrimeo frecuente, una secreción frecuente y la congestión nasal que va a ser permanente y eso se conoce como mucormicosis rinocerebral en el paciente diabético. ¿Cuáles son los signos de alarma? Vean aquí, por ejemplo, ¿qué observamos? Observamos, por ejemplo, un paladar que está modificado en coloración. Tiene una parte que tiene todavía eritema, es decir, está rojito, donde está la flecha roja. Otra parte que va siendo una coloración pálida, porque ya va quedándose sin oxígeno. Y otra parte negra que está necrosada, porque ya no hay hipoxia y ya se está generando la hipoxia local, ¿verdad? Y la necrosis local. Entonces, así es como va esto avanzando y vean nada más, está invadiendo lo que es el paladar. Entonces, ¿cuáles son los signos de alarma? Primero que nada, si aparece una escara necrótica o una escara necrótica negra a nivel de la nariz o del paladar, es algo malo. Y lo más probable es que es una es ¿cómo se llama? Mucormicosis rinocerebral. También hay oftalmoplegia, es decir, puede tener una ptosis palpebral que puede ser la mitad del párpado caído o puede ser completamente cerrado o puede que nada más esté entreabierto y todo esto va a estar lleno de edema, de eritema, de edema, de dolor, ¿verdad? Entonces es ahí como se le conoce como oftalmoplegia porque paraliza el tercer par craneal y por supuesto que no va a tener una adecuada abertura ocular. Y por supuesto que ya viene la disminución visual, la alteración del estado mental, porque puede ocasionar una encefalopatía metabólica, por lo mismo de que hay muchas bacterias que están proliferando ese tejido, ¿verdad? Entonces también esto puede evolucionar en horas o incluso en días, y eso es muy grave. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues tenemos primero que nada tener una alta sospecha clínica en pacientes con cetoacidosis. Otra, si ya tenemos la sospecha, tenemos que tomar una tomografía del área o incluso una resonancia magnética porque tiene mayor resolución. También debemos sospechar cuando tenemos un paciente con sinusitis invasiva, es decir, ya primero empezó, son los clásicos síntomas de una sinusitis? Primero que nada, tenemos descarga retronasal. No puede hablar bien cuando está dialogando porque siente como que el moco le tapa o dicen los pacientes como que no pueden sacar la flema, ¿verdad? Entonces, como que algo se les pegó. Bueno, eso son síntomas de sinusitis. Cuando esta sinusitis va avanzando más, entonces empieza con dolor en esta parte. Después, por ejemplo, puede tener dolor en estas partes que es a nivel del maxilar superior. Son senos maxilares superiores, senos etmoidales y senos frontales. Bueno, pues todo esto se puede llenar de moco y, por supuesto, en este caso de pacientes diabéticos, se va a llenar de microorganismos que van a ser productores de gas. Y por supuesto que van a ocasionar necrosis de todas estas áreas. Entonces, aquí a nivel de laboratorio, del cultivo que nosotros podemos pedir, vamos a encontrar que reportan con hifas anchas, no septadas y con ramificación en ángulo recto. Así es como las van a mostrar este tipo de microorganismos en el reporte por cultivo. Veamos aquí, por ejemplo, este esquema donde dice que hay una mucormicosis y tiene diferentes formas clínicas como la rinocerebral, que es de las más comunes, la cutánea, por ejemplo, como la que tiene este niño, que también es diabético tipo 1, la pulmonar, que también se puede ver afectado a nivel pulmonar, a nivel gastrointestinal, por supuesto, una forma mixta y también la diseminada, es decir, ya está en diferentes órganos esa mucormicosis. El tratamiento, pues es una urgencia absoluta. Se da tratamiento con anfotericina B, lisosomal intravenosa de forma inmediata y se hace desbridamiento quirúrgico agresivo, ¿verdad? Entonces todo eso se tiene que ver.
se da un tratamiento de urgencia absoluto, se da corrección urgente de cetoacidosis, por supuesto, para llegar a las metas que debemos de tener paulatinamente. La hiperglucemia empieza a descender, suspender inmunosupresores si es posible. Y por supuesto, el tratamiento tardío, pues tiene una alta mortalidad si no se atiende a tiempo. Vean, todos este tipo de lesiones que vemos aquí en esta imagen, pues son muy agresivos. Si se dan cuenta aquí del niño, aparecería como si es una mucormicosis cutánea a nivel, por ejemplo, de la nariz, pero también vean cómo se ve una parte eritematosa a nivel de la órbita y del párpado. ¿Qué indica? Pues que está avanzando esto con rapidez. Entonces, se da corrección urgente, ya dijimos, y la mortalidad se eleva por mucormicosis hasta un 30-50% en general, 60% si hay compromiso cerebral, y es mayor esta complicación o mortalidad en diabéticos y con retraso en el diagnóstico. Entonces, el cuadro clínico que con diferencias clave, tenemos que diferenciar primero que nada una celulitis orbitaria bacteriana y en donde si es nada más bacteriana, no va a haber necrosis negra. Ojo con esto, no hay necrosis. Si hay aspergilosis, pues hay hifas septadas, es un tipo de hongo más agresivo y que se le ha atribuido, por ejemplo, que por aspiración de heces, por ejemplo, de palomas o incluso también por inhalar en lugares cerrados, poco ventilados o bodegas, ¿verdad? Que tienen mucho polvo y demás, pues también, ¿verdad? Se encuentra allí el Aspergillus fumigatus, que es el microorganismo que está causando la aspergilosis. La sinusitis común, pues tiene una evolución lenta, ¿verdad? No avanza de forma agresiva y mucho menos con una necrosis negra. Entonces, ojo con esto. Y vemos entonces que en el paciente con cetoacidosis diabética, con dolor facial, con edema orbitario, debe siempre considerarse una mucormicosis hasta no demostrar lo contrario. Ojo con eso. Entonces tenemos imágenes de una mucormicosis rinocerebral. Vean, una es la perforación, por ejemplo, que pasa y es habitual en personas consumidoras de drogas, principalmente cocaína, entre otras, ¿verdad? Pero también pasa por una mucormicosis. Entonces, ojo con esto, porque muchas veces dicen, ah, es que eres consumidor de drogas. Y dice el paciente diabético, oye, no, yo no me drogo, de verdad no me drogo. Es una cara y entonces mira, pues puede ser un hongo, ¿verdad? ¿Cuáles de los mucorales que son muy agresivos y pues se tiene que empezar a tratar? Entonces, aquí vemos incluso hasta las natas blancas que tenemos y la perforación completamente delimitada a nivel del paladar. Tenemos también que esto es claramente asociado a cetoacidosis diabética, pero a veces no. Aquí donde está la flecha azul, vemos que hay mucosidad a nivel de las órbitas, entonces se está formando una colección donde está la flecha azul. Aquí también donde está la flecha roja, pues también, ¿verdad? Hay un proceso inflamatorio importante. Y tenemos que, pues aquí son agentes mucorales. Ahora, tenemos factores predisponentes como acidosis, hierro libre elevado, hiperglucemia severa y por supuesto con una elevada mortalidad. Dijimos que en mucormicosis requiere de un desbridamiento quirúrgico urgente, tratamiento o de elección anfotericina B lisosomal y control metabólico inmediato. O sea, en el momento que llega se tiene que dejar rápidamente su tratamiento con insulinización para que empiece a descender esos niveles de glucosa y para que favorezca, ¿verdad? Y para que no tenga esta problemática. Tenemos entonces ya ¿alguna duda hasta acá con respecto a la mucormicosis, No, jóvenes? maestra. Ok. Tenemos entonces la candidiasis invasiva y vean, se presenta así, de esta manera, y vemos que hay una candidemia que puede ocasionar una endoftalmitis, abscesos hepatoesplénicos, peritonitis en pacientes hospitalizados y demás. Es más frecuente en diabéticos hospitalizados por uso prolongado de antibióticos o en dispositivos intravasculares como el marcapaso y entre otros, ¿verdad? Esta candidiasis invasiva, veamos que aquí está, por ejemplo, este eritema que tiene bordes irregulares y que se está extendiendo de lo que es el tórax hasta parte del abdomen, ¿verdad? Y pues no vemos la otra parte para saber bien si tiene cuello, si tiene en el cuello o en otras áreas de él.
Entonces, ¿qué es, por ejemplo, esta candidiasis invasiva? Pues para empezar, esta candidiasis invasiva es una infección fúngica y es grave y es causada por especies del género Cándida. Está caracterizada por la invasión del torrente sanguíneo. Por eso se le conoce como candidemia cuando ya está a nivel del torrente sanguíneo y o en órganos profundos, ¿verdad? Entonces, pues vean, esto es un hongo, es una de las infecciones fúngicas invasivas más frecuentes en pacientes hospitalizados y una causa importante de sepsis o de choque séptico. Veamos aquí, por ejemplo, esta área. Y hay especies más frecuentes de cándida, como la cándida albicans, que es la más común desde hace muchos años, la cándida glabrata, la cándida parasitosis y la cándida tropicalis. También está la cándida auris, que es porque esta se caracteriza la auris por ser multiresistente y por supuesto que cuesta mucho para erradicarla. Tenemos diferentes factores de riesgo para esta candidiasis invasiva. ¿Cuál es el principal factor de riesgo? Pues tener diabetes. Y ahora, de tener diabetes, pues también tener una diabetes mal controlada. Entonces, estos pacientes por lo regular permanecen en terapia intensiva, a veces incluso tienen catéteres venosos centrales, tienen nutrición parenteral, tienen antibióticos de amplio espectro, tienen cirugía abdominal, neutropenia o uso de corticoides. Esos son los principales factores de riesgo para que se llegue a presentar una candidiasis invasiva. Hay factores de riesgo en diabetes y vemos que tiene mayor adherencia a los epitelios, mayor formación al biofilm y disfunción neutrofílica. La fisiopatología de esta candidiasis invasiva. Vean, todo esto es candidiasis, ¿eh? Por eso se las puse las imágenes para que las vayan evaluando. Aquí va a haber primero que nada una colonización a la mucosa cutánea. Va a haber disrupción de la barrera a nivel, por ejemplo, de la barrera de la piel o de otras áreas, ¿verdad? Puede por catéter o por cirugías. También va a haber formación de biofilms, especialmente con dispositivos y diseminación hematógena. Tenemos también que esta cándida se puede sembrar en diferentes órganos, como cuáles, principalmente hígado, vaso, riñón, retina, que causa la endoftalmitis, el corazón, que causa una endocarditis. Todo esto que les muestro aquí en esta imagen, también vean cómo están. Este tipo de lesiones es una candidiasis invasiva. Las manifestaciones clínicas de una candidiasis invasiva pues son fiebre persistente sin foco claro, sepsis, hipotensión y deterioro orgánico múltiple. También, por ejemplo, las manifestaciones clínicas, aparte de la fiebre persistente sin foco claro, existe sepsis, hipotensión, deterioro orgánico múltiple en diabéticos, por ejemplo, puede presentarse con mayor carga inflamatoria sistémica. Y veamos, por ejemplo, estas imágenes, ¿verdad? Nuevamente encontramos lesiones múltiples, encontramos que tienen bordes libres, secos, irregulares y que son de diversos tamaños. Entonces, esa es la característica, ¿verdad? Y acá también, por ejemplo, esa es la imagen de la izquierda y la imagen de la derecha, pues vemos que aparte de esto, por ejemplo, puede haber infecciones por hongos o como esta candidiasis invasiva, pero también puede estar infectada ya con bacterias. ¿Por qué? Porque tiene muchos sitios de entrada, ¿verdad? Para microorganismos. Vean, ya está, por ejemplo, el tejido, aparte del eritema, tiene costras secas, tiene, por ejemplo, orificios que están, por ejemplo, exteriorizados, y eso también lo hace un clima apto para que se introduzcan muchos microorganismos, ¿verdad? Entonces, ¿alguna duda hasta acá, jóvenes? Pregunten, por favor. Vamos bien, maestra. De acuerdo. Entonces, vean. Tenemos que hay diagnóstico y cómo vamos a hacer el diagnóstico, por ejemplo, de una candidiasis invasiva. Se hace a través del hemocultivos y, por ejemplo, es el gol estándar. También se hace, por ejemplo, la toma de beta de glucano sérico, se hace la reacción en cadena de la polimerasa molecular, se hace imagen si se sospecha de abscesos, como es el caso de este tórax y de este tórax, sobre todo superior y parte del abdomen. Se hace fondo de ojo obligatorio para descartar endoftalmitis. Y el tratamiento de primera línea, de acuerdo a las guías internacionales, pues van a ser, por ejemplo, equinocandinas, caspofunquina, micafunquina,
anidulafungina. Todos ellos son tratamientos de primera línea para esta candidiasis invasiva. Como alternativa tenemos fluconazol si la paciente está estable y es una cepa sensible. O sea, si vemos que ya está respondiendo bien en las primeras 72 horas, pues nos seguimos con fluconazol, ¿verdad? Y ya no le pedimos otro más costoso. Pero si vemos que no, pues entonces nos vamos al más costoso, ¿verdad? Entonces, la duración mínima de tratamiento, 14 días después del último hemocultivo negativo. Las medidas adicionales para esta candidiasis invasiva, pues retirar el catéter venoso central, si es que tiene un catéter venoso central, un catéter percutáneo, cualquiera de esas cosas, ¿verdad? El control estricto de glucosa, la evaluación de focos metastásicos y demás. ¿Qué complicaciones tiene una candidiasis invasiva? Pues es el choque séptico, la endocarditis, la endoftalmitis, los abscesos hepatoesplénicos y por supuesto que tiene una mortalidad de 30 al 40%. Tenemos entonces que la candidiasis invasiva es una sepsis fúngica que va a estar asociada a dispositivos, a disfunción metabólica y donde el biofilm y la hiperglucemia actúan como amplificadores del riesgo. ¿Sí queda claro esto, jóvenes? ¿Sí? Bueno, aspergilosis invasiva y diabetes. ¿Qué es? Pues primero que nada, es una infección fúngica grave causada por el Aspergillus fumigatus y otras especies del género Aspergillus. Esta se caracteriza por una invasión vascular, por angioinvasión, o sea, invade los vasos, por necrosis a nivel de los tejidos y por un riesgo elevado de diseminación sistémica. Tenemos entonces factores de mal pronóstico como por ejemplo una cetoacidosis, un choque séptico, un retraso en el diagnóstico causa insuficiencia renal y el uso de corticoides, ¿verdad? Todo esto puede exacerbar el problema. La situación de sospecha, pues una cetoacidosis más el dolor facial va a ser, vamos a sospechar de mucormicosis. El uso, por ejemplo, de catéter más fiebre persistente, probablemente haya una candidemia. Entonces, aquellos que dicen es que no da fiebre por hongos, sí, cuando los hongos ya son muchos y se introdujeron al torrente sanguíneo, va a haber fiebre. Entonces, ojo con esto. Nódulos pulmonares más el halo, por ejemplo, visto en tomografía, pues puede ser una aspergilosis. Tenemos entonces que en el paciente diabético, la infección fúngica invasiva no es solo una complicación infecciosa, sino un marcador de descompensación metabólica grave. ¿Sí? Ahora veamos la pielonefritis enfisematosa. Aquí donde están estas flechas rojas, hay gas, ¿verdad? Entonces, eso es una pielonefritis enfisematosa. ¿Qué es? Pues la pielonefritis enfisematosa es una infección renal necrosante, así como se ve aquí donde está la flecha verde y la roja. En ambas imágenes, ahí se ve, y aquí donde está la flecha amarilla, hay un nivel. ¿Qué significa ese nivel? Que hay pus, ¿verdad? Entonces, ojo con esto. Y entonces aquí esta se va a caracterizar por presencia de gas. Entonces, esta es la pielonefritis enfisematosa y esta presencia de gas va a estar, por ejemplo, a nivel del parénquima renal, del sistema colector y de los tejidos perirrenales, dependiendo de qué tan agresivos son esos microorganismos, ¿verdad? Que están allí. Entonces es una emergencia urológica, una pielonefritis enfisematosa. Tiene alta mortalidad si no se trata de forma oportuna y tiene asociación con diabetes. Por ejemplo, vemos que la diabetes está presente en aproximadamente un 80 a 90% de estos casos con pielonefritis enfisematosa. Tenemos diferentes mecanismos fisiopatológicos en diabetes, ¿cuáles? La hiperglucemia crónica o sostenida, el sustrato de fermentación bacteriana y la producción de gas. También los mecanismos fisiopatológicos en diabetes, pues microangiopatía con isquemia renal focal. Tenemos la disfunción inmunitaria con disminución de la capacidad bactericida. También va a haber obstrucción urinaria concomitante con éstasis urinaria. Todo eso se va a acumular y por supuesto que ya no va a poder orinar de forma adecuada. Y si es que orina, va a ser con dificultad.
Tenemos microorganismos más frecuentes en la pielonefritis enfisematosa. ¿Y cuáles? Pues la E. coli, la Klebsiella pneumoniae, el Proteus spp, el Enterobacter spp. Principalmente, ¿verdad? Puede haber muchos más, pero principalmente estos. Ahora, ¿qué manifestaciones clínicas va a presentar un paciente con pielonefritis enfisematosa? Pues van a ser fiebre alta. A ver. ¿Quién me va a decir por qué hay fiebre alta en una pielonefritis enfisematosa? ¿Nadie quiere decir? Por la infección. Pues sí, así de simple, ¿verdad? Hay formación de bacterias y probablemente esté avanzando cada vez más y por supuesto que está a nivel del torrente sanguíneo y cuando hay, por ejemplo, invasión al torrente sanguíneo o se están yendo esos microorganismos al torrente sanguíneo, recordemos que se va al hipotálamo y por la interleucina 1 se provoca el incremento de la temperatura, ¿verdad? Entonces, esto es lo que va a pasar con la fiebre alta. También va a haber dolor lumbar intenso, náuseas, vómito, sepsis o choque séptico, hiperglucemia marcada y alteraciones en el estado mental en casos graves. Tenemos entonces que en diabéticos puede evolucionar rápidamente a un choque séptico y por lo tanto el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues el estudio de elección es una tomografía computarizada. ¿Por qué? Porque nos permite clasificar la gravedad según Hunt y Sen. Y, por ejemplo, vemos que la clase 1 va a haber gas en el sistema colector. 2, por ejemplo, gas en el parénquima renal. 3A, extensión al espacio perirrenal. 3B, extensión al espacio pararrenal. Y clase 4, afectación bilateral o a un riñón único, ¿verdad? Entonces, es así como se clasifica y el tratamiento va a ser antibiótico intravenoso de amplio espectro, carbapenémico o piperacilina tazobactam, control estricto de glucosa, es decir, una insulina intravenosa, drenaje percutáneo guiado por imagen, nefrectomía urgente en casos avanzados o falla terapéutica y manejo en terapia intensiva si es que hay un choque séptico, ¿verdad? Entonces tenemos factores de mal pronóstico como cuáles, como trombocitopenia, es decir, empiezan a descender las plaquetas. La insulina, la insuficiencia renal aguda. ¿Por qué? Porque se va deshidratando y va entrando en choque séptico e hipovolémico. Entonces, es ahí la situación del por qué se produce esta insuficiencia renal aguda, alteración del estado de conciencia y retraso en el diagnóstico que pues puede pasar. Ahora, la mortalidad con manejo temprano un 10 al 20% va a mejorar y con choque séptico puede superar hasta el 40% de la mortalidad. Tenemos entonces que para hablar de una pielonefritis enfisematosa es la expresión, por ejemplo, extrema de la infección urinaria en el paciente diabético mal controlado, donde la hiperglucemia y la isquemia renal permiten la fermentación bacteriana y la necrosis tisular. ¿Sí? Entonces, es así como esto se da esta pielonefritis enfisematosa. La infección necrotizante con producción de gas es alta, tiene alta asociación con diabetes hasta en más del 80% de los pacientes con gérmenes, por ejemplo, principalmente de E. coli o de Klebsiella. Puede evolucionar, por ejemplo, a un choque séptico, a falla renal aguda. También puede haber una colecistitis enfisematosa, es decir, un tipo litiasis vesicular, pero ahora es con gas, con muchas bacterias que están produciendo gas a nivel de la vesícula. Y aquí se ve, por ejemplo, donde están estas flechitas marcadas, es una vesícula llena de gas, ¿verdad? Aquí también, de este lado de la imagen derecha e izquierda, donde están esas flechitas, ahí está delimitando cómo se está llenando de gas. Ahora, ¿qué es una colecistitis enfisematosa? Es una vesícula llena de gas. ¿Qué es? Pues es una forma grave y necrosante de colecistitis aguda que está caracterizada por gas en la pared de la vesícula y está producido por bacterias que producen gas. Vean acá, por ejemplo, cómo se ve en la radiografía. Aquí vean cómo se ve
y todo esto es un absceso, ¿verdad? Lleno de gas. Aquí también vemos la vesícula, por ejemplo, en la tomografía, aquí está en la radiografía. Estas tres flechitas indican cómo está aquí como un circulito. ¿Sí lo logran distinguir, jóvenes? ¿Dónde está la imagen radiográfica con tres flechitas? ¿Sí lo ven? Sí, Ok. Sí. Y luego nos vamos a la tomografía, también están las otras tres flechitas y esta delimitación es de la vesícula, ¿verdad? Biliar. Y está llena de bacterias productoras de gas. Entonces, es una forma grave, ¿cómo se llama? Que es una emergencia quirúrgica con mayor mortalidad que la colecistitis aguda convencional. Está asociada, por ejemplo, la diabetes mellitus está presente, por ejemplo, en una colecistitis enfisematosa en un 40-60% de los casos. ¿Y por qué la diabetes aumenta el riesgo? Por microangiopatía diabética, por isquemia de la pared vesicular, por hiperglucemia sostenida y, por supuesto, que se produce el sustrato para bacterias formadoras de gas, por inmunodisfunción metabólica y por respuesta inflamatoria alterada. En neuropatía autonómica, los síntomas son menos evidentes y con un diagnóstico más tardío. Su etiología bacteriana de la colecistitis enfisematosa va a ser, por ejemplo, un Clostridium perfringens, la E. coli, la Klebsiella o el Enterobacter spp. ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener? Pues un dolor en el hipocondrio derecho, fiebre, náuseas y vómito. Puede evolucionar rápidamente a sepsis, a perforación y a peritonitis. Las manifestaciones clínicas en diabéticos pueden presentarse con menor dolor, pero con mayor deterioro sistémico. El diagnóstico, pues estudios de imagen es la clave, la tomografía, el gas en la pared vesicular, así como se ve aquí en estas imágenes, un gas intraluminal y aire perivesicular, como se ve aquí en la tomografía, ¿sí? Tenemos entonces que si hacemos un diagnóstico por ultrasonido, vamos a buscar focos ecogénicos con sombra sucia, así como se ve aquí donde están estas flechas blancas. ¿Sí lo logran distinguir? ¿Sí? sí. Ok. Tenemos que Sí, también sí, por radiografía, por radiografía simple vamos a ver aire en el cuadrante superior derecho. Es menos sensible, pero también se puede ver. Y el tratamiento pues va a ser antibiótico intravenoso de amplio espectro, principalmente piperacilina, tazobactam, carbapenémicos en casos graves, colecistectomía urgente, preferente por la paroscopía exploratoria, si es que se puede, y en pacientes inestables, colecistectomía percutánea o control estricto de la glucosa, siempre con la intención de llegar a las metas. Tenemos complicaciones en la gangrena, que pueden ser, por ejemplo, una gangrena vesicular, una perforación, un absceso hepático o un choque séptico. La mortalidad estimada es del 15 al 25% y es mayor en diabéticos mal controlados. Aquí tenemos, por ejemplo, un absceso que se formó a nivel de la vesícula. ¿Y cómo sabemos que es un absceso? Porque hay nivel, ahí donde está la flecha roja. Entonces vemos que la colecistitis enfisematosa representa la interacción entre la isquemia tisular y la proliferación bacteriana facilitada por la hiperglucemia crónica, ¿verdad? Entonces, así es como tenemos. Y finalmente vemos la fascitis necrosante. Bueno, finalmente por hoy, ¿verdad? Entonces tenemos la fascitis necrosante o la gangrena de Fournier. Lo que decía la compañera que ya vio, efectivamente, es demasiado severo ese problema porque es una gangrena de Fournier y la diabetes. ¿Qué es la gangrena de Fournier? Vean cómo se ven aquí estos tejidos completamente necrosados, ¿verdad? Y aquí está lleno de material purulento. Esta gangrena de Fournier es una fascitis necrosante polimicrobiana. Está cargada de microorganismos y afecta la región perineal, genital y perianal. Es una emergencia médico-quirúrgica con alta mortalidad, hasta en un 20 a 40%, y esto se presenta con más frecuencia en pacientes diabéticos. Ahora, ¿por qué la diabetes es el principal factor de riesgo? La diabetes mellitus está presente hasta en un 40 a 70% de los casos con gangrena de Fournier. Mecanismos fisiopatológicos de la gangrena de Fournier.
hiperglucemia crónica, disfunción de neutrófilos, disminución de quimiotaxis, disminución de la fagocitosis y mayor proliferación bacteriana. Tenemos entonces que los mecanismos también fisiopatológicos sería tener una microangiopatía diabética con disminución de la perfusión tisular y con disminución de la llegada de antibióticos. Mecanismos también, neuropatía autonómica y sensitiva, retraso en la percepción del dolor y diagnóstico tardío. Otros mecanismos fisiopatológicos, un ambiente propicio para la infección polimicrobiana por enterobacterias, anaerobios, estafilococos y estreptococos. ¿Por qué? Porque está con hiperglucemia crónica y por todos esos factores que acabamos de ver. Y también manifestaciones clínicas, pues dolor intenso, desproporcionado, edema y eritema perianal, crepitación con gas subcutáneo, se toca y hasta crepita, ¿verdad? Necrosis cutánea, fiebre y datos de sepsis, y en diabéticos puede iniciar de forma insidiosa. Ni el paciente lo siente normalmente así y tienen dolor y dolor y dolor. Entonces, se hace un diagnóstico clínico, se pide tomografía, se ve gas en los tejidos blandos. Aquí, por ejemplo, hay gas a nivel de los tejidos blandos. Vean aquí donde está la flecha azul y vemos aquí que hay presencia de gas, ¿verdad? Entonces es ahí. El diagnóstico de laboratorio, pues es a través de leucocitosis, proteína C reactiva elevada, hiperglucemia marcada, acidosis metabólica en casos graves. Y el tratamiento, pues es una urgencia absoluta. Se tiene que hacer desbridamiento quirúrgico inmediato y agresivo para que no pase nada. Vean acá. Ahora, el tratamiento es una urgencia absoluta con antibióticos de amplio espectro del tipo carbapenémicos o piperacilina tazobactam, clindamicina con cobertura para MIRSA en caso de que haya multiresistencia bacteriana, control estricto de glucosa, la insulinización es muy importante y toda tiene que ser por vía intravenosa, no subcutáneas. Yo normalmente y eso lo dicen las guías HADAS, cuando tengan glucosa por arriba de 250, toda la insulina que se pone debe ser intravenosa para que no vaya a haber episodios de hipoglucemia posterior a esto. ¿Por qué? Porque está normalmente por ese proceso infeccioso masivo, pues está hipoperfundido el paciente. Puede ser de forma generalizada o en algunas partes más que otras. Entonces al rato se va a hidratar, se va a reabsorber y va a presentar hipoglucemias. Por eso en ellos que tienen infecciones se sugiere pura insulina intravenosa. Jamás poner insulina subcutánea hasta que descienda la glucosa por debajo de 250. ¿Verdad? Entonces, también soporte, pues puede irse a la terapia intensiva, se pueden hacer cirugías de lavado repetidos, también es lo que va a sanar. El pronóstico en estos pacientes diabéticos, pues va a tener factores asociados a mayor mortalidad, por un mal control glucémico, por un retraso quirúrgico, por insuficiencia renal, por edad avanzada o por un choque séptico. El pronóstico, ¿sí? ¿Querían hablar? ¿No? Bueno. Entonces vemos que la diabetes mal controlada duplica el riesgo de complicaciones y vean cómo está este pobre paciente, ¿sí? Entonces, la gangrena de Fournier en el paciente diabético no es solo una infección, es la consecuencia extrema de la inmunodisfunción metabólica y la microangiopatía crónica, ¿verdad? Entonces les dejo finalmente esta imagen y es lo que tenemos para el día de hoy con respecto a lo que es la diabetes y los procesos infecciosos más frecuentes. Ahora sí, pregúntenme si tienen dudas o algún comentario que hacer con toda confianza. ¿No? ¿Nadie quiere preguntar? Yo sí quería hacerle una pregunta. ¿Por Sí. qué es preferente hacer la laparoscópica, quitar la vesícula? Porque se supone que a través de la laparoscopía no va a expandirse ese problema, por eso. Entonces es más autolimitado y si se abre, puede que a lo mejor, como se manipulan otros tejidos, puede que también terminen con ese tipo de microorganismos gaseosos. Ajá. Por eso se puede expandir más. Ujú. Sí, nada más sería Gracias. la única razón. Ujú.
Si recordemos que hay, por ejemplo, un tejido, abrir un órgano que ya está lleno de gas, pues es como si abrieran el pie cuando ya tiene gangrena gaseosa. ¿Cómo tocan el pie? Pues les crepita, ¿verdad? La piel. Van ustedes tocando y todo crepita. Si ustedes abren, pues, como dicen, se hace, se salen los microorganismos. Y por supuesto que si hay tejidos aledaños, puede que también terminen con necrosis, ¿verdad? Entonces ese es el mayor riesgo que se tiene cuando se abre, se infectan los demás tejidos por más cuidado que se tenga. Y aparte de que pues la posición, ¿verdad? Sobre todo si es un paciente obeso, tiene mucho tejido celular adiposo y por supuesto que está más al fondo esa vesícula e impediría y complicaría más la situación, ¿verdad? Como quiera, ya está complicado, pero esto todavía eleva más el riesgo para tener un más mal pronóstico y puede fallecer el paciente. Ujú, ¿sí? Entonces, ¿alguna otra duda? Nada más que qué impresionante se ve la gangrena, ¿no? Ay, terrible, terrible. No, no, no. Yo cada vez que veo un paciente de estos, de verdad que digo, pobrecito hombre o pobrecita mujer. Terrible, terrible, porque todo termina así y tarda meses para sanar. Si es que sana, Ay, si es que no, llega a fallecer, ¿verdad? Entonces, pues bueno. Eso depende mucho de la habilidad del médico que lo haya recibido. Eso tiene mucho que ver. Y a veces también tenemos pacientes bien descuidados que por más que el médico quiera, por ejemplo, hacer actos heroicos para rescatarlo, pues no, porque ya la necrosis está súper, súper extendida y pues definitivamente pues ya no hay mucho que ofrecer, ¿verdad? Entonces, por más que quiera hacer milagros el médico, pues no. Ajá. Y pues nada más, sería todo para hoy. ¿Alguien más que quiera preguntar Gracias. algo? No, y como decía la compañera también, el No, olor, ¿verdad? ¿Perdón? sí que el olor es muy fétido, Sí, 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 total. así es. Entonces, pues bueno, hay que protegerse, ¿verdad? Porque también, pues a veces por arrastre o eso puede uno llevar microorganismos. ¿Cuáles van a encontrar? Pues Klebsiella, pseudomonas, estreptococos, estafilococos, muchos microorganismos. Ahí es llenísimo, está llenísimo de muchísimos microorganismos. ¿Cómo llegan? Pues de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces esa es la razón de esto. Pero sí, es una de las cosas más agresivas que puede tener una persona porque abarca la parte perineal, en este caso hasta el abdomen, ¿verdad? Entonces, pues bueno. ¿Ya no quieren preguntar más? Bueno, si no tienen más preguntas, entonces en 8 días nos vemos, seguimos con los procesos infecciosos, ya casi se nos termina el diplomado, entonces ya incluso pueden, por ejemplo, ustedes decir si algún tema quieren que se vea en específico, como me dijeron lo de la hipoglucemia, porque a veces hay temas que se tienen que ver y que a lo mejor yo por ahí lo brinqué, ¿verdad? Podría ser, porque yo creo que ya vimos gran parte de todo lo que van a ver ustedes dentro de lo que es su aspecto laboral, pero a lo mejor por ahí estoy omitiendo algo, pueden hacer sugerencias ahí en el grupo que tenemos de diabetes y por supuesto que yo, pues ahora sí que les haré caso, ¿verdad? Entonces, pues ustedes me dicen y nos vemos en 8 días, mientras tanto, con más infecciones en el paciente diabético. Pues de mi parte es todo. Pasen bonita noche. Espero que haya sido de su agrado esta clase. Gracias, Gracias, maestra. doctora. ¿Sí? Descansen. Igual, gracias. Ujú.